Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la ubicación que estén. Mi nombre es Martín Quiroga, Value Ops Domain Specialist y Solution Manager en Apta Solution, empresa que pertenece al grupo Trisize y certificado como Proton Knight. Voy a tener el privilegio de contarles lo que trae consigo esta nueva versión de Clarity 16.1.2. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este webinar y el enfoque que tiene este webinar es seguir las funcionalidades liberadas en esta release y además trataré de mostrar algunos ejemplos de cómo poder utilizarlo. A lo largo del webinar podrán ir realizando preguntas que intentaremos responder al final de la sesión, acorde al tiempo que llevemos para poder cubrir la mayoría de funcionalidades que se han liberado. ¿Vale? Desde mi punto de vista, una de las releases que mayor funcionalidades tiene a nivel de usuario y una de las que más me ha gustado. Vamos a empezar con la parte de administración. ¿Vale? Desde el punto de vista de administración, ¿qué hay de nuevo? La navegación de la administración clásica se separa frente a la navegación de la administración de Clarity en el entorno del Modern New UX. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los administradores ahora tendrán la capacidad de separar ciertas funcionalidades eh, de acceso a las actividades que se hacen en la interfase nueva, ¿no? Tenemos, ahora en este caso vamos a tener 9 tiles o 9 mosaicos en los cuales podemos darle derechos o accesos para poder hacer cambios y modificaciones a un usuario en base a otro tipo de asignaciones, o sea que se va a separar como tal la parte de administración clásica con la administración de Clarity en el nuevo entorno, en el entorno moderno, ¿no? Mejoras a nivel de usabilidad, lo que viene a ser el panel de administración, la parte de atributos, con la posibilidad de ver atributos, los que no son securizables, ¿no? Vamos a ver un tipo de ejemplo de eso. Blueprint, la posibilidad de ahora ponerle los started, que nos va a permitir pinear el listado que tengamos. Y la funcionalidad, por ejemplo, que lo vamos a ver en User, el Word Wrap, para ver cómo se agrupa la información y poder ver todo el listado de contenido que tiene dentro de una celda, en este caso de la parte de usuarios, ¿no? Después otra de la opción que se liberan a nivel de sistema es cómo podemos priorizar los derechos de acceso de seguridad sobre los permisos de nivel de atributos que se han dado como tal. Vamos a empezar con algunos de los ejemplos. Para eso vamos a ir directamente a la parte de la herramienta, al menú, a la administración como tal, y vamos a ir con el primer ejemplo que teníamos, ¿no? Uno de la parte del listado de atributos, ¿vale? Vamos a ver a la parte de atributos. Y, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver, el primer campo que podemos ver que ya no está securizable, además de la posibilidad de que cuando elegimos un campo y tenemos que segurizar como tal, le vamos a dar a esto y nos van a dar mensajes de que no se puede segurizar ese campo, ¿no? Antes hacía falta a la hora de poder segurizar, nos teníamos que identificar realmente qué campos eran los que no podíamos trabajar como tal. Bueno, ahora ya agregan una columna como tal, un campo que se saca a través de columnas, ya lo sabéis, este tipo de partes, ¿no? Estamos hablando con gente que está usando la herramienta como tal, ¿vale? A nivel de el siguiente punto que teníamos es la posibilidad de usar el Blueprint, por ejemplo, a nivel de Starter, ¿no? Cuando estamos hablando el, 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 la nueva inclusión del atributo Starter a nivel de Blueprint, que nos va a permitir ver una lista de atributos, de listado de líneas de Blueprint, en los cuales podemos hacer nuestra selección, guardar en nuestras vistas y ponerlo como defecto para ir viendo cuáles son las líneas de Blueprint. Por ejemplo, en este caso, yo lo que me he hecho es definir todos los blueprints y ponerle a todos los que se están trabajando, se están poniendo en uso o se está usando en la herramienta, lo que he configurado como par. Tercer punto que hemos visto, la posibilidad de ver la, cómo vamos a poder activar a través del menú View Option, ¿no? de las opciones que tenemos en la vista de listado, la opción de Word Wrap Text, ¿vale? Esto nos va a permitir, si acá vemos el listado que tenemos de contenidos en la parte de usuario, cuando activamos este tipo de funcionalidades, lo tenemos en varias partes de la herramienta, entonces lo que nos permite es ver toda la información de un solo vistazo como tal, ¿no? El cuarto punto que estábamos viendo como tal eran las opciones que teníamos, ¿no? Si ahora no estamos viendo las opciones de priorizar derechos de acceso sobre la seguridad del nivel de atributos, cuando estamos configurando la herramienta como tal va a permitir volver a tomar el control, por así decirlo, en algunos casos,
que necesitamos tener permisos por encima de los permisos de atributos que se han dado con la inclusión de la nueva versión, ¿no? En la nueva interfaz. Esto lo pueden encontrar en System Option, ¿vale? Cuando abran System Option, en el menú de New User Experience, vamos a tener la opción de priorizar accesos, ¿vale? Sobre los atributos, sobre los permisos de seguridad sobre atributos, ¿vale? Una vez que le dé lo activo como tal, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Bueno, acá hay un listado. Yo cuando enviamos el PDF como tal, va a estar el resumen de toda la información de, por ejemplo, en este caso, los accesos que teníamos a nivel de visión clásica y esa separación que hay a nivel de administración, ¿vale? De administración ahora, por ejemplo, hay un nuevo permiso de administración para Navigate, que es el menú que vamos a tener de administración, ¿vale? Y hay otras ciertas configuraciones nuevas para los diferentes elementos que tenemos dentro del menú de administración de la interfaz moderna, ¿vale? Como le dije, cuando le envíe el PDF como tal, va a venir unos accesos, unos links que le va a permitir ir directamente al supportability que nos da Broadcom como tal para obtener más información sobre él, porque por el tiempo vamos a tener que ir cortando información. Si lo vemos a nivel de navegación de administración, acá lo que vemos es el nuevo permiso, vamos a necesitar este nuevo permiso de Administration Navigate. Dentro de eso vemos un nuevo elemento dentro de la administración que son las notificaciones, uno de los elementos que vamos a trabajar como tal en el día de hoy, y los diferentes tipos de access right para los diferentes módulos, que en este caso ya tenemos 9 en la herramienta, ¿vale? A continuación, lo que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de, una vez que establezco como tal priorizo los accesos que tengo a nivel de OBS, instancia, etcétera, sobre los de seguridad, que son los nuevos permisos que se han dado cuando ha entrado esta nueva interfase. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Cuando no está habilitado, nosotros tenemos los permisos que damos a nivel de access right de globales, OBS, los que estamos acostumbrados a trabajar con la versión clásica, ¿vale? Y lo de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucederá? Cuando no está activo, los permisos que damos a nivel de la nueva interfase se mantendrían. O sea, si nosotros tenemos un edit file, se mantendría como tal. Sin embargo, cuando activo, los accesos que damos a nivel de la visión clásica que tenemos de dar permisos, obtendría, aunque tenga un permiso habilitado o activado, disculpen, securizado un atributo, obtendría los permisos que se dan a través de las diferentes configuraciones que estábamos acostumbrados a trabajar. ¿Vale? Siguiente punto. Vamos a ver. Vale. Ahora como tal, vale, uno de los elementos que me faltaba, la administración y configuración del servicio de correo electrónico. Esto habla de habilitar las opciones de seguimiento, ¿no? La opción de seguimiento que tenemos, a ver si lo vemos como tal. Esto está al final, ¿se acuerdan que estábamos acá? Nosotros podríamos ir a System Option, hay otra parte que aparece el Mail Services como tal, y acá vemos una nueva opción, ¿vale? Que se llama Prefer Start. Esto también está en la documentación que voy a pasar, ¿vale? Esto no va a permitir, como les decía, lo siento, se me está poniendo un poco. Ay. Habilitar la opción de seguimiento. Cuando esta opción está habilitada, habilitamos la depuración, ¿no? Para solucionar los problemas de protocolo de correo, en ese caso, problemas de configuración del servicio de correo electrónico, ¿no? El Prefer Start TLS es otra opción en esta página de configuración. El Start TLS es un comando emitido entre un problema de correo electrónico y el servidor que tengamos. Esto significa literalmente que el Start TLS comienza un proceso donde el programa de correo electrónico y el servidor se convierte en una conexión no cifrada, se convierte en una configuración segura y cifrada, ¿no? Con SSL o TLS. A pesar de que el nombre diga Start TLS, ¿vale? Nos va a permitir hacer todo ese tipo de configuración que necesitemos, ¿vale? Esto es desde el punto de vista de configuración de correos. Ahora, cuando vamos al elemento audit, los que no han visto la sesión anterior de la versión anterior del 16.11, la pueden solicitar a mi compañero Jorge, donde es parte de lo que se ha dado en esta parte, ¿no? Cuando se ha salido el nuevo elemento audit en la versión anterior, en este caso se han agregado 4 nuevos atributos de auditoría, ¿vale?
que tienen que ver con la parte de parent, ¿no? Acá vamos a poder hacer una parte de analizar lo que es una matriz de emparejamiento, ¿no? Cuando tenemos por ejemplo, tenemos diferentes tipos de inversiones a las cuales podemos establecer ya ahora un padre y establecer para cada tipo de hijos, o sea, para cada padre qué tipo de hijos tiene, ¿no? Eso dentro de la pista de auditoría quiere decir que vamos a ver esos 4 elementos nuevos, ¿no? Y después se han hecho actualizaciones menores con respecto a los cambios, a los atributos que se auditaban en la versión anterior. Se ha hecho mejoras con el módulo de auditoría, el propio módulo de auditoría, ¿no? Han agregado elementos de auditoría financiera, esto quiere decir que se lo ampliamos la parte de TCV. Ahora vamos a ver un ejemplo como tal, pero vamos directamente a verlo en la herramienta de nuevo, ¿no? Estamos hablando del elemento de auditoría como tal. A ver si se carga como tal. ¿Vale? Estamos en el menú de auditoría, ¿no? Ya lo sabéis, acá, ¿vale? Administración, estoy dentro de la parte de audit, ¿vale? Y ahora voy a poder ver más elementos, como le decía, de nuevos atributos que se estén viendo a nivel de planes de coste. A ver, y acá van los elementos parent, grand parent. Entonces, cuando hay un cambio a nivel de, bueno, además de eso, la posibilidad de verlo a nivel de detalle, a ver si vemos acá y encontramos algún cambio a nivel de proyecto. Acá hay un cambio a nivel de parent, o sea, quiere decir que este elemento ha cambiado de padre y se ha actualizado, ¿vale? Ha pasado de ser, estaba conectado, era un programa que estaba conectado a un Cloud Transformation Program y ha pasado a una Enterprise Capability, o sea, dentro del elemento como tal, este proyecto como tal ha pasado de estar en un programa a estar en otro, ¿vale? Todo este tipo de auditoría lo podríamos controlar ahora, ¿vale? Para ir viendo un resumen. Como he dicho, son muchos contenidos, por eso voy rápido, pero con la documentación vamos a tener más información sobre ello, ¿vale? Acá hay un resumen, un pequeño resumen de que según los datos de seguimiento de auditoría, para los siguientes atributos se han hecho mejoras, ¿no? Que se controlaba internamente, en la parte de assignment, la parte de to-do, ¿vale? Todo este tipo en la parte financiera plan, ahora vamos a poder sacar toda la parte financiera con todos los cambios que se han hecho a nivel de eh, todo este tipo de información, donde se ven reflejados esos 4 atributos como tal. Business Rule. ¿Qué cambios se han visto? ¿Qué cambios vamos a encontrar o qué hay de nuevo en las Business Rule? Bueno, para algunos no le parecía un cambio simple, pero para mí me parece bastante útil, ¿no? En las versiones anteriores había salido la posibilidad de crear reglas de negocio, ¿vale? Dentro del Blueprint, lo que llamábamos el siempre verdadero o el always true, ¿no? Cuando estábamos configurando una regla de negocio para, por ejemplo, dentro de la idea queremos crear unos atributos que sean requeridos, ¿vale? En las versiones anteriores, una vez que lo creábamos y estábamos construyendo un elemento como tal, no nos salían nada como para darnos cuenta de que, eh, de que habíamos convertido a través de esa regla de negocio atributos requeridos. Entonces, a medida que estábamos cargando la información, nos salían los flotantes y nosotros podíamos cargar como tal. Ahora vamos a ver los asteriscos directamente dentro de esos menús flotantes cuando estemos creando una idea y nos requieran algún tipo de campos, nos va a salir como tal el flotante con su asterisco, pero dentro de la página de detalle, como en la vista de grid, también vamos a tener los elementos con su asterisco, como eran los elementos requeridos de siempre si lo hubiéramos configurado directamente en la herramienta, ¿no? Entonces, a nivel de propiedades o a nivel del flyout que nos sale, vamos a tener ese asterisco como tal. A nivel de checklist o lista de verificación, ¿no? ¿Cómo se hace la transferencia? Hasta ahora lo que habíamos visto dentro de My Workspace, ¿no? Las listas de verificación o los checklists, ¿cómo podremos hacer una transferencia? O sea, genero lo que viene a ser un checklist y ahora tengo la posibilidad de transferir las propiedades de esos checklists. Eso significa que puedo se ha creado una función que se llama co-owner, ¿vale? Esa función me permite que yo creando una lista de verificación, un checklist como tal, atribuya a otro los permisos para poder trabajar igual que yo, que soy el ejecutor. Para eso acá hay una tabla con lo que te permite hacer
dentro de eso los checklists, ¿vale? ¿Y qué opciones tenemos ahora? Podemos crear una lista crear una lista de comprobación o un checklist como tal y lo podemos mover lo tenemos en My Workspace, lo podemos llevar a un proyecto, lo podemos llevar a una plantilla, ¿vale? Así por dos con cambio de propietario, lo que sucede realmente es que una vez que hago ese cambio, lo que viene es el manager de ese proyecto. Tengo una plantilla, lo cambio hacia otro proyecto o a otro tipo de inversión, la opción de manager va a ser el co-owner, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces puedo mover una lista de verificación a una inversión y agregar el copropietario. Puedo rellenar una lista puedo, a través de la creación de un proyecto, si me voy a proyecto y creo un proyecto como tal, y llamo a una plantilla y esa plantilla tiene un checklist, inmediatamente el manager pasará a ser co-owner de esa plantilla como tal. O puedo rellenar la lista de conversación a través rellenar un checklist como copropietario durante la conversión de una idea del proyecto. Acá ya vamos a ver los ejemplos, ¿vale? Donde vamos a ver este ejemplo, que es la conversión de idea a proyecto, ¿vale? Como puede ser la de mover un checklist hacia otro, ¿vale? Como tal, a ver, uy, lo siento, que me fui. A ver, vamos a ver como tal. Vamos a ver el ejemplo como tal. Voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿vale? Si estoy dentro de My Workspace, ya sabes, dentro de Workspace podemos ver todos los checklists que hemos creado a un checklist le podemos ver la inversión asociada, ¿vale? O puede no tener la inversión asociada. Y lo que voy a hacer un ejemplo fácil, ¿no? Si me voy a Share, podré ver que el owner, el que ha creado esta lista como tal, tiene como colaboradores estas personas, ¿ok? Y si yo, por ejemplo, le doy a copiar, ¿vale? Creo una lista de comprobación. Como esta es una lista que voy a hacer un informe de tipo review por cuarto a este proyecto, podría agregarlo como ejemplo y decirle, bueno, cada vez que hago un proyecto de este tipo, ¿no? Quiero tener esas mismas cosas, que se haga ese mismo checklist a todos los proyectos como tal. Entonces lo que puedo hacer es copiarlo, ¿vale? Una vez que lo copio, se me va a generar uno nuevo, pero si bien, como yo estoy funcionando como Ian, ¿vale? Yo estoy funcionando como administrador en este caso, si vamos a la lista de share, ahora vemos que ya no están todos los colaboradores y aparezco yo, ¿vale? Como owner y un co-owner, la persona que lo tenía como tal, ¿vale? Una vez que, bueno, un poco para ver cómo lo estamos haciendo, entonces la función de transferencia, si me voy directamente sobre este menú, puedo mover el checklist, lo que acabo de crear, a cualquier tipo de los elementos de inversión que tengamos, ¿vale? Pero, por ejemplo, me voy a la parte de proyectos, me voy a la parte de proyectos como tal, ¿vale? Y lo que voy a hacer es mostrarme, yo tengo una lista acá, me voy a buscar los templates, ¿vale? Y dentro de esa lista, lo que puedo hacer con este checklist como tal, moverlo directamente a la plantilla de, por ejemplo, proyectos Major Project, donde yo quiero hacer una revisión cada X cuarto, ¿no? Hacer el checklist de seguimiento. Selecciono el proyecto como tal y muevo. Lo que he hecho directamente es mover ese checklist a esos proyectos plantilla que tuvieron. Ahora lo vamos a hacer una verificación fácil. Si me voy a lista de proyectos y busco dentro de las templates, debería tener el proyecto mayor y dentro del proyecto mayor el checklist que se me habrá pasado, ¿vale? Ya he hecho el ejemplo anterior, Review Martín, este es el B2, el que acabo de crear, y si vamos al share, acá voy a tener que Ian era el owner, y si ven, adelante me aparecía el co-owner, Paul Berg no lo teníamos, lo teníamos a Dana, ¿vale? Podemos eliminarlo así, eso a Dana directamente de acá, y Paul Berg habrá cogido el nombre de, en este proyecto template, el nombre del manager, ¿vale? ¿Esto para qué sirve mover este tipo de plantillas? Por ejemplo, en este caso, mover este checklist a un template. Para que cuando yo esté creando un proyecto New Front Template, si elijo la plantilla como tal, de Major Project, cuando yo lo esté creando, podría haber copiado directamente el checklist que me revise cada cuarto asignado a las personas que estaban asignadas como tal a esos proyectos cuando yo los creé.
La otra opción también podría ser irme a ideas, si yo tengo toda mi herramienta configurada como tal, y escojo un proyecto de tipo, por ejemplo, este proyecto que se aprobó como tal, elijo la opción convertir a proyecto y me van a dar las posibilidades de ir a las opciones de elegir la plantilla como tal, estoy creando desde una idea, voy a convertir en un proyecto y me va a salir un menú en el cual puedo elegir qué quiero copiar, el equipo, la finanza, o puedo copiar el checklist y copiarlo como tal, ¿vale? Entonces lo que hemos visto como tal en este resumen es cómo a partir de un checklist lo que puedo hacer es cambiar el copropietario, pasarlo a una plantilla y poder crearlo desde un proyecto creando un proyecto o de una idea en la conversión de un proyecto copiando la plantilla como tal, ¿vale? Vamos a pasar a otro tema, transacciones. Es otro de por ahí una funcionalidad que también se había liberado, ¿no? Las transacciones financieras que no están registradas, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en esta funcionalidad? La capacidad de ver y administrar todas las transacciones financieras que no se han registrado en una sola cuadrícula. O sea, puedo ver en un listado toda la información y desde dónde la puedo cargar. Puedo hacer la importación vía SOX, vía API, ya la tengo a partir del parte de horas, ¿no? Sabemos que a través de la entrada, el timesheet podemos entrar ahora. Se puede hacer una entrada manual, ahora vamos a ver un ejemplo. Y además de ver todas las transacciones, los usuarios también pueden crear transacciones, bueno, lo que habíamos dicho, manuales, editarlas, eliminarlas, importarlas, o sea, todo lo que tiene las funciones de grid o de cuadrícula que teníamos, ¿vale? Están disponibles con el panel de detalle, también vamos a poder ver la información, ahora vamos a ver un ejemplo como tal, vamos a ver un ejemplo del tema de transacción, ¿vale? Para quien no tiene habilitada la función transacciones o quien no esté usando todavía la funcionalidad nueva, que creo que se le habían dado dos versiones atrás, si no me equivoco. ¿Vale? Esto lo encontramos dentro del menú donde vemos la parte de transacciones, ¿no? Teníamos ante la parte de voucher, el Unpacked Transaction, ¿vale? Y acá vamos a ver ahora, por ejemplo, el listado de transacciones, como habíamos dicho, a nivel de detalle, flyout, y todo lo que podemos hacer, y por ejemplo, cómo podemos hacer una entrada manual de una transacción, ¿no? Directamente podemos decir, bueno, si tuviéramos voucher o hecho la configuración para hacerlo a través de browser, si no lo vamos a hacer de una manera sencilla, digo que voy a ejecutar una transacción el día de hoy, en qué proyecto lo voy a hacer el primer proyecto que me salga, ¿vale? ¿A qué tipo de tarea? ¿Vale? Vamos a hacer, bueno, para que se complete, yo qué sé, la parte de testing, ¿no? El tipo de coste, ¿vale? ¿Quién va a hacer, este trabajo? Le vamos a poner esta persona, ¿vale? Esta persona, Sherry, ¿vale? ¿Qué rol va a tener la parte de testing? Podemos tener un QA como tal, y acá no, vamos a ir recorriendo esto, es decir, cuántas horas va a hacer como tal, y decimos que son 10, eso es lo que va a ser multiplicado por la matriz de coste, lo que tengamos configurada, y nos va a grabar el coste asociado y el rate de beneficios que tenemos. Ahí lo que hemos hecho es introducir una transacción directamente. También, como le decía, podíamos hacer la parte de borrado o todas las características que tienen ya las funcionalidades propias de Grid. ¿Ok? Hemos hecho una transacción como tal. Y si ya ven, eso sí que las transacciones de tipo timesheet no lo podemos ver, ¿vale? Vamos al siguiente punto, creo que vamos al siguiente punto, el total row. Total row es o sea, los totales, cómo podemos sacar totales a través en un grid, ¿vale? En un grid, los totales por fila, ¿vale? Hay una opción nueva que nos permite a través del menú View Option obtener totales, ¿vale? Esta opción, se puede mostrar valores agregados sobre todo tipo de atributos admitidos en la cuadrícula común, ¿no? Acá he puesto una tabla que le va a servir de referencia sobre qué tipo de atributos tenemos, ¿vale? Qué tipo de atributos y cuáles son las opciones que le van a salir para mostrar diferentes tipos de valores de agregación. Esto quiere decir que lo primero que se hace para hacer eso en una cuadrícula como tal, habilitar la opción de Show Total Rule, Show Total Row, ¿vale? Y podemos elegir sobre cada uno de los campos que tengamos, ¿vale? La posibilidad de elegir un valor de agregación sobre los menús que tengo. Vamos a ver un ejemplo como tal, ¿vale?
Vamos a ver un ejemplo como tal, creo que nos gusta un acceso acá, para ir directamente a ello. ¿Vale? Acá vamos a ver una lista de proyectos como tal, así que me configuro ya una vista directamente para ver la información como la quería ver. Tengo bastantes vistas y vamos a ver la primera vista. Show Total Row, ¿no? Vemos una vista como tal y se acuerdan que el menú de opciones, si yo estoy dentro de una lista de proyectos o cualquier lista de cuadrícula, ¿vale? Y saco los campos, por ejemplo, este tipo de campos que me he sacado para hacer el ejemplo, le doy a Show Total Row y lo que va a hacer es sacarme los totales de cada uno de ellos, ¿vale? ¿Sí? Esto también, como le había dicho, o sea, por ejemplo, podría sacar, yo qué sé, el promedio del Planet Cost, entonces podría agregar los valores y sacarme la average como tal, y sacarme el average de cada uno de los elementos o diferentes tipos. Recuerden que sobre cada una de las consignas que tenga me van a salir diferentes tipos de menús sobre lo que he puesto a continuación, sobre lo que había puesto en... Acá también vemos otra vez el menú de wrap, ¿no? Cuando tenemos bastante información, si sacamos el campo, por ejemplo, de descripción y sacar la posibilidad de jugar con eso para ver todo el texto de la descripción del proyecto como tal. Ok, vamos a ver, visto el tema de los totales por fila, ¿vale? Vamos a ver lo que es cómo importar. Esto hemos dado la primera sesión en la 16.1.1, ¿no? Ha salido todavía está en beta, pero ha salido la posibilidad de exportar data, ¿no? Exportar data, importar y exportar. ¿Vale? Para eso en la primera sesión también he explicado cuál era el menú que se había que habilitar para poder tener esta opción con los datos para hacer importación y exportación de datos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vemos la importación de CSU para objetos de tipo maestro personalizados que tengamos? Ahora tenemos también la compatibilidad con TCV, ¿no? Time Schedule Value, o sea, eso me refiero que si tengo valores, por ejemplo, líneas de inversión como tal, y tengo la posibilidad de ver los periodos en los cuales se producen los cambios, el tipo de atributo y el tipo de moneda, por ejemplo, ver todos esos cambios que se vayan produciendo y verlo. Aparte de eso, cuando yo me haga una exportación, me van a salir todos los encabezados eh, de lo que me estoy exportando como tal. Una ayuda a la lectura y otra para preparar la importación de datos que sean más claras, ¿no? Esto todavía está en beta, pero ya pueden hacer algunos ejemplos. Yo hice unos ejemplos en la sesión anterior, la 16.1.1, pero si no, vamos a ver un ejemplo simple. Otra cuestión que se ha creado, eh, que ha cambiado de esta versión, es que antes nosotros directamente cuando hacíamos una exportación, ¿vale? Los introduzco. Estoy en un objeto custom, ¿no? Me he ido a un objeto custom, estoy en este como tal, ¿vale? Y en el menú de acciones superior vamos a tener la opción de importar desde un CSV o exportar desde un CSV, ¿vale? Vamos a hacer la parte de exportación para que veamos un poco la data. Esto se va a demorar un poquitito, tengo un poquito de dato acá, ¿vale? Y la diferencia es que antes, cuando esto terminaba, directamente me bajaba como tal. Acá, una vez que lo mande, que empiece este proceso de descarga, ¿vale? O de importación, como tal, de exportación, lo que voy a tener es que en la campanilla de notificaciones me va a aparecer un mensaje con cuando este proceso haya terminado y me haya descargado y me voy a poder permitir descargar desde ahí esta exportación. Voy a darle un poquito a dar a refrescar para ver si ha llegado. Esto se demora un poquito porque ya lo estoy probando. Ahí está. Bueno, por lo menos ya lo tenemos. Vale, si voy a la parte de notificación, lo que vamos a encontrar es que ya tengo la exportación completa. Si fuera cualquier tipo de datos, ¿no? Me podría estar extrayendo líneas de, yo qué sé, se me han venido 10.000 cosas que nosotros queríamos hacer de exportación de datos, importar transacciones, o sea, a través del proceso que configuremos, ¿no? Entonces, una vez que le doy acá, recién ahí me lo estaría descargando, podría ir directamente a lo que me acabo de descargar, abrirlo a este formato de texto y si ya sabéis usar, ya me imagino que habrán hecho esto en la versión anterior, podéis directamente compartirlo, pasarlo en TCV. Vamos a ver.
¿No será? Imagino, ¿no? No, no. Ops, me va a descargar esto. Ahí está. 17:32. Consigo la data que estoy, le doy a Next. Y tengo los archivos cabecera, como lo había mostrado en el ejemplo, ¿no? Si le doy a cargar, me sacará las líneas y los encabezados de los atributos que estoy sacando. Ya lo saben, ¿no? Lo me explicó en la primera sesión, pues tendremos toda la información a nivel de TCV mismo, de, lo que, de más valores que tenga por línea, ¿no? En este caso estoy sacando balance de tarjetas, pero si tuviera otro tipo de información también lo se podría sacar como tal. ¿Vale? Visto este ejemplo, ¿vale? Como les digo, cuando manda este PDF, van a ir los links para el Supportability que explica un poco más en detalle cada una de las funciones. Este es un preview que tenemos sobre esta versión, ¿no? Kanban y Export to PDF, ¿no? Los Kanban o los dashboards que sabíamos hacer, ¿no? Que habían salido en la versión anterior, ya directamente para hacerlo a nivel de proyecto. Ahora tenemos la posibilidad de exportarlo esos Canvas a PDF y dentro de ello también hemos ampliado la capacidad, ¿no? Se ha ampliado la capacidad para el tipo de inversión de proyecto, idea y custom investment, agreement, page, hierarchy, ¿no? Una vez configurados los Canvas, o sea, una vez que configuramos Canvas como tal, un dashboard que tengamos como tal, en el modo nueva edición, o sea, cuando no le damos al botón de configurar, nos va a permitir darle al botón de descarga, ¿vale? Y ver ese tipo de cosas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que tenemos, de lo que podríamos tener en un dashboard que configuremos nosotros. Después vamos a hacer un ejemplo de cómo configurar un dashboard similar. Pero entrando directamente, por ejemplo, al dashboard, el que veíamos superior era un dashboard dentro de un proyecto, disculpa, un Canvas, o dashboard como tal. Dentro de este dashboard, lo que estoy viendo es un proyecto y toda la información resumida de lo que yo he construido como un Canvas de este proyecto. ¿Para qué me puede servir lo que acabamos de decir? Si directamente tengo el botón de exportar, ¿vale? Directamente acá. Por ejemplo, hemos dicho que también ha entrado el nuevo jerarquía. Si vamos al botón, si vamos a ver un Canva de jerarquía de lo que es, podemos ver otro tipo de Canvas que tenemos a nivel de la estrategia de una organización, ¿no? O sea, como ya saben, tenemos la parte de investment, donde podríamos ver cómo esto está organizado, ¿no? Cómo están organizadas las estrategias de mi organización. Vale, acá ya teníamos la función de exportar, ¿no? Acá teníamos la función de exportar como tal, pero si yo hago una vista de jerarquía, de resumen, ¿no? ¿Cuál es el número total de inversiones, la descripción de la jerarquía, las inversiones que tenemos, los objetivos que persigan esa jerarquía, etcétera? Y, por ejemplo, le puedo dar a descargar generando ese PDF de esta visión resumida de la estrategia de mi organización. ¿Vale? Genero el PDF como tal, me lo puedo descargar directamente, pues ya lo vemos cómo está, directamente podría entrar, uy, se me ha abierto en el lado, creo que está acá, ¿vale? Directamente verlo acá, directamente, y enviarlo por correo, ¿vale? Y directamente enviarlo a los jefes con la estrategia de cómo va tu proyecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Acuérdense que esto puede ser una jerarquía puede ser un programa, puede ser todos los OKR de la organización del portfolio, la jerarquía de un producto con su feature, etc. La verdad que es muy útil la posibilidad de hacer todo este tipo de informes sin tener que ir a un informe mucho más complejo. Mejoras en general, ¿no? ¿Qué mejoras en general tenemos? Y bueno, a continuación son mejores bueno, que no entran dentro de los capítulos que hemos estado hablando, pero que me parecen interesantes de mostrar. ¿Vale? Son mejoras en el diseño de cuadrícula, por ejemplo, o sea, puedo agrupar hasta por 3 elementos. Puedo también la parte en la versión anterior, cada vez que teníamos un menú a nivel de columna, estoy hablando del tablero, columna o sweep lane,
Cuando algo no tenía un elemento, aparecía un menú que decía none, ¿no? O ninguno, en este caso, y cómo se oculta automáticamente cuando no tenemos elementos que cumplen esas características. Y después esta parte que se agrega nuevos códigos de moneda, ¿no? Hay una cierta tablita nueva con lo que se agrega nuevos códigos de moneda. Vamos a ver. Lo siento que estoy acá, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es un ejemplo, ¿vale? De lo que hablábamos, de cómo podemos hacer agrupaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos tener, por ejemplo, dentro de la vista de proyecto, habíamos quedado el ejemplo ahí, ¿no? Habíamos sacado el row, aquí está, habíamos sacado esto para que sea un poquito más claro. Habíamos sacado esto recién hace un momento, lista de proyectos, la información como tal, las sumatorias como tal, ¿vale? Y ahora podríamos, yo qué sé, organizarla por project y crear esos 3 niveles de agrupación, hasta 3 niveles ahora estamos haciendo, creo que es manager, podría crear un manager y pasar la vista y crear 3 niveles de agrupación, donde para cada uno de los niveles de agrupación pues tenemos la información y los resúmenes de los totales, o sea, sean a proyectos de tipo mayor, ¿vale? Tenemos esta agrupación como tal, productos de desarrollo, ¿vale? Tenemos Major Project, Product Development, Release, Small Project, por tipo, ¿vale? Luego lo tenemos organizado por Manager y lo podríamos tener organizado por Goal. Y para cada uno vamos a tener la información acá resumida de cada uno de ellos, a nivel de jefe de proyecto, a nivel de project type o a nivel de goal. Bueno, en este caso a nivel de goal. ¿Vale? Visto las 3 posibilidades de agrupación, ¿vale? Si no me estoy olvidando algo. Vale. La parte de cómo se ocultamos automáticamente. Supongamos que cambiamos. Esta es la vista de proyectos, ya hemos visto la vista de agrupación, vamos a cambiar al tablero como tal. Vamos a cambiar el tablero y ve que tenemos la columna de none. Voy a hacer unos pequeños cambios para que vean. Habíamos dicho que si, por ejemplo, a nivel de columna, yo tenía configurado que se vea My Working List, pongo Project Type. Vamos a poner Project Type. ¿Vale? Tengo un elemento, no, voy a poner, queda mejor así, voy a cambiarlo. Voy a elegir Manager, que se organice por Manager, acá arriba. ¿Vale? No, creo que el ejemplo sería mejor al revés. Vamos a poner Project Type. Pero en esto me va a servir lo mismo. Creo que me va a servir lo mismo. Vale. Acá tenemos organizada por columna. Estoy viendo la lista de proyectos por manager, ¿vale? Y vemos que hay una línea, porque estoy organizando por tipo de proyecto, y hay una línea que este proyecto como tal no está en ninguna agrupación. No es ni Small Project, o sea, no se lo ha colocado en ninguna, sino una release o una división del proyecto. Vamos a decir que lo vamos a cambiar para una que sea más fácil. ¿Vale? Lo vamos a mover como tal. O en el momento que yo lo muevo, ¿vale? Si ahora le voy a actualizar como tal, a la lista, ya van, que ya la parte de Swift Lane como tal, ya no tendría esa agrupación que estábamos teniendo de no, ¿vale? Lo que estamos viendo es, ya no tendríamos la agrupación de non. O sea, se oculta automáticamente si hay elementos o no que mostrar. Lo mismo sería si lo sacáramos de ahí. Siguiente funcionalidad, notificaciones. La introducción de notificaciones como un elemento nuevo que hay dentro de la herramienta, ¿vale? Estas notificaciones generales nos va a dar la posibilidad de generar nuevas notificaciones a nivel de usuario. Como usuario, si hemos hablado que la primera slide hablaba que podíamos dar permiso, podemos darle permiso a usuarios, mini administradores que creen notificaciones a nivel de usuario generales, ¿vale? Dentro de esas funciones, esas generales, ya vamos a ver la complejidad que tiene alguna. Bueno, dentro de esas capacidades de crear, actualizar, ¿vale? Notificaciones generales, se activa mediante reglas, podemos activarla dentro de reglas de negocio,
hay dos tipos de notificaciones generales. Son las simples y las complejas. Bueno, todo este tipo de notificaciones que nosotros que creamos directamente van a llegar a lo que extrañábamos, ¿no? Que las notificaciones, por favor, lleguen al bell, así no usamos la parte de Actinite, con la parte de notificación incluida, vamos a poder decir ya lo que teníamos en la visión clásica, ¿no? Vale, después tenemos otras configuraciones que son para cómo admitimos las notificaciones generales y mejoramos las notificaciones y se han mejorado las notificaciones en la campanita, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? ¿Qué había de nuevo? Lo volvemos a repetir. La parte de notificaciones, o sea, dentro del menú de administración se ha creado ese nuevo elemento de notificaciones, ¿vale? Dentro, para poder ver este elemento nuevo, como habíamos dicho en la primera slide, es necesario requiere unos nuevos derechos, unos nuevos permisos que le tenemos que dar para que puedan ver esta campanita donde pueden configurar esas notificaciones, ¿vale? Y esas notificaciones las vamos a poder hacer sobre los elementos de inversión, que todos los elementos de inversión, proyecto, idea y custom investment como tal, que lo hayamos hecho como tal. Custom master object, task, risk, issue, change, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a ver ejemplo. Como tal, esto no sé si lo tenía con ejemplo, creo que sí. ¿Cómo vamos? Muy bien, creo. Sí, voy a la mitad. Creo que va a dar tiempo para... Vale, acá vamos a ver ejemplos. Creo que no había construido ninguno, pero ya tenía ejemplos. Bueno, de nuevo, las notificaciones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Menú de administración. Dentro de ellos, notificaciones. ¿Vale? Y dentro de notificaciones vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, puedo crear nueva notificación. A partir de la nueva notificación entraría un menú como este. Vamos a ver ejemplos ya construidos, ¿no? Y notificar cuando el proyecto está on hold o cuando hemos paralizado el proyecto por X motivo, ¿no? Ponemos la descripción que nos va a servir para identificar qué tipo de notificaciones. El content que nos va a servir para decir, por ejemplo, este proyecto, podemos agregar el atributo que haga referencia, o sea, este proyecto, add attribute, y lo que me va a salir según cuando lo estoy creando, me va a permitir elegir un objeto, ¿no? De los objetos que hemos dicho, proyecto, custom investment, page y demás. Y en base a lo que elijamos acá, vamos a tener los atributos correspondientes. Esos atributos correspondientes nos van a servir para elegirlo, por ejemplo, para empezar a usarlo dentro de la descripción por ejemplo, en este caso, el sujeto de la notificación. Entonces, este proyecto, lo que me va a grabar el nombre del proyecto, ha sido aplazado, y quiero mandar este mensaje. Le puedo poner una prioridad de la notificación como tal, ¿vale? Y le voy a dar a Next. Acá es donde yo venía explicando. Acá hay la opción de las notificaciones, puede ser simple o compleja, ¿vale? Si hago vamos a empezar por la compleja, que ya empezó por el peor caso, ¿no? Me va a permitir elegir el atributo que yo quiero que me funcione como disparador, ¿vale? Elijo el atributo, que cuando esté en hold, ¿vale? Le voy a dar next como tal. Ya he elegido el atributo que me haga como disparador y me va a permitir elegir diferentes tipos de recursos, ¿vale? De la lista de recursos que nosotros tenemos a nivel de atributo, a nivel de grupo, dentro de los grupos que tenemos, o a nivel de recurso en particular, para identificar un recurso en particular que siempre esté controlando este tipo de cuestiones, ¿vale? Vamos a ver otro que sea simple, ¿vale? Notificación of tax owner, por ejemplo. Supongamos que yo estoy en una organización o estoy mirando unos proyectos y es un proyecto muy importante que estoy haciendo, entonces yo necesito asignarle a cada una de las tareas más importantes un tax owner que sea la persona que quiero notificarle a esa persona para que me emita algún tipo de informe cada vez que se actualice o me dé informe sobre cómo va esa tarea, ¿no? Entonces pongo envío una notificación a tax owner y le envío como sujeto, por favor revisa, ¿vale? Este proyecto en esta tarea, ya es la que estoy asignando, y el mensaje es, por favor, dame el último estado del avance de esta tarea, ¿vale? ¿Se acuerdan? Elegiría el target object, sobre qué quiero hacer el informe, ¿no? Sobre qué objeto es el que voy a controlar en esa notificación.
puedo agregar los atributos, como lo he dicho, o sea, directamente. O cada vez que elijo un atributo, esto ya lo habrán hecho, ¿no? Si tiene como tal. Y me vaya agregando la parte de... Vale, una vez que le doy a Next, ¿vale? Habíamos elegido la aplicación simple. Entonces, ¿qué atributo queremos controlar que reciba la notificación? El tax owner, ¿vale? Acá lo que le digo, el tax owner, ¿vale? Y le damos a Save. Ya teníamos Save. Vamos a hacer el ejemplo como tal. Entonces, ¿cómo vamos a notificar? Vamos a un ejemplo. Notifico un tax owner. Si me voy a una inversión, me voy a un proyecto. Me voy a un proyecto. Dentro de ese proyecto, ¿sí? Como tenía esta lista, vamos a cambiar la lista de listado que si no entiendo mal. Ups, vamos a ir a la lista general. Voy a la vista general del proyecto con mis widgets ahí y demás. Por ejemplo, me voy a un proyecto como a este mismo. Podría ir a las tareas. Entonces, acuérdense que estamos hablando de una notificación general en una configuración simple, ¿vale? Entonces, cuando yo cambie, yo, por ejemplo, supongamos que las lesson learner, ¿vale? Le vamos a cambiar el tax owner. Lo que voy a decir que estas lecciones le voy a poner a Ian. Uy, no, no. Le voy a poner a Ian, porque estoy con el usuario Ian, que me informe sobre esa lección aprendida cuando llegue la lección aprendida. Esto hubiera sido mejor el caso cuando llegue la parte de cierre o la parte de construcción, cómo va el desarrollo como tal. Entonces, si le doy a refrescar, recuerden que no es que le doy a refrescar, esto uno está trabajando y te tendré que pasar un tiempo, esto no es... llegaría una notificación, o sea, acá, y dentro de la notificación, vamos a ver lo que dice la notificación en mail. Revisa el estado del proyecto en la tarea de lección aprendida. Ian, por favor, esta es la parte de la construcción y podría tener directamente la información ahí de lo que tengo que revisar porque me ha asignado una notificación en general. O sea, he creado una notificación simple para que me den esta acción, ¿vale? A nivel de tax owner, asigno tax owner y me daría cómo va esto. Cuando empieza, si lo haría acá directamente, también es lo mismo. Acá Ian, cuando inicia el proyecto, este es un ejemplo, ¿no? Ya se pueden imaginar todos los procesos que han hecho en notificaciones o instancias. Y acá esta notificación me diría, bam, ¿vale? Que me informe sobre la fase de inicio, cómo va este proyecto. Ok, vamos a pasar al otro caso. Notificaciones, hemos visto las notificaciones generales. Kanban en jerarquía. Hemos visto el ejemplo de que ya tenía construido el Canvas yo, ¿vale? Pero vamos a hacer un ejemplito acá. ¿Qué es lo que se ha introducido? ¿Se acuerdan que hemos visto que se podía exportar en PDF y se puede exportar en diferentes tipos de elementos de inversión? Lo hemos nombrado hace un momento, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de cómo podemos crear, cómo vamos a ver la posibilidad de crear nuevos cuadros de mando, usar la parte de New Canvas, ¿vale? A través de eh, jerarquía, ¿no? Bueno, acá lo que dice es que dentro de una misma jerarquía, vamos a crear, podemos crear varios canvas, varios canvas, y usarlo a nivel de blueprint, o sea, sobre una jerarquía, tener diferentes jerarquías, o sea, diferentes blueprints de jerarquía y asignarle a cada uno de los blueprints diferentes tipos de configuraciones de canvas, ¿ok? Vamos a ver un ejercicio, ¿vale? Dentro de ello, la introducción de Canvas en jerarquía, bueno, esto es lo que está contando, ¿no? Que a través de los blueprints nos va a permitir jugar, ¿vale? Con otros elementos. O sea, por ejemplo, cuando yo esté creando dentro de jerarquía ese nuevo elemento de Canvas, selecciono el Canvas para crearlo, voy a poder tener la opción de elegir diferentes tipos de objetos que yo quiero usar para generar mi Canvas, mi dashboard como tal, usando este nuevo acceso, ¿no? Dentro de esos widgets que voy a poder usar, puedo usar investment, tax, risk, issue. Ya vamos a ver un ejemplo como tal. ¿Vale? Vamos a un ejemplo.
Y voy requedando sin tiempo. No encuentro el tiempo. Vale, acá fácilmente vamos a ir a la parte de edit. Acá lo que vamos a ver que, por ejemplo, va a salir la parte de New Canvas, ¿vale? Puedo crear un nuevo Canvas. Y acá le voy a decir esto, investment versus staff. Y staff. ¿Vale? Y me quito todos estos otros elementos, por ejemplo, que no me sirvan. Esto lo estoy haciendo, ¿se acuerdan que teníamos un elemento de jerarquía estrategia, el que hemos estado viendo, con el que teníamos el Canva? Bueno, me voy a crear un elemento que solamente tenga esas dos posibilidades de objetos para el cual quiera tratar, ¿vale? Lo publico. Entonces estoy hablando de investment staff. Si me voy ahora a la jerarquía que esté usando la estrategia, por ejemplo, jerarquía strategy, que usa ese blueprint, me voy a tener el módulo de investment staff. ¿Se acuerda que teníamos este? El que habíamos visto hace un momento. He creado un investment staff. Si le doy la parte configure, puedo empezar a sacar, por ejemplo, una tabla perteneciente a qué objeto. Me van a salir las dos opciones que tengo. Investment. Y ya se pueden imaginar, pues crearé un investment, pues, podré ir creando esta tabla como tal, podría usar un chart, por hacerlo de una manera. Yo la verdad que ya como vamos con el tiempo, o staff es lo mismo, y hacer una staff, directamente crearlo. Y me puedo hacer mi cuadro de mando en la parte de staff, me puedo sacar, yo qué sé, allocation, los actual que tengo de toda la jerarquía, todos los elementos que cuelgan a nivel de inversión sobre esta jerarquía, create on day, ¿vale? Y armarme un dashboard como el que vimos a continuación, ¿vale? Entonces, dentro de un blueprint, lo que estoy aplicando el blueprint, tener diferentes tipos de elementos. A ver, vamos a ver, me confundí. Vale, a nivel de árbol, ¿no? Hay las posibilidades de tener a través de layout. Bueno, voy a usar el ejemplo que tenemos. Voy a irme a la parte de inversiones. Estoy dentro de una jerarquía y estoy viendo un layout de lo quería hacer a este ejercicio. Vamos a entrar un poco más para acá, porque creo que este ejemplo, Professional Services, a ver, que me ayude esto. Vale, dentro de esta, elegido esta, esta es la misma. Bueno, es que lo quería hacer después. Ese cambio. Vale, sí, Professional Service Portfolio. Vale, ¿por qué he elegido este? Porque creo que me iba a dar una visión mejor de cómo se veía el portfolio, ¿no? Porque quiero que vean esto. Estos son una jerarquía que tiene tres nodos diferentes. Uno, Manage Services, Implemented Services y Others. ¿Vale? En el layout, lo que nos va a permitir hacer es, por ejemplo, directamente ir viendo la información e ir cambiándole la forma. Guardar este tipo de información a través de vistas, guardarme una vista y hacer la exportación de este tipo de elementos. Me va a permitir tener la visualización de la información de otra manera que se acomode a lo que yo quiero mostrar o identificar, ¿vale? Esa es otra de las mejoras que también hubo directamente en esta versión. El investment de Canvas, vale, ok, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Opciones de configuración de widget de inversión. Esto es cuando estamos en modo configuración o cuando estamos en modo de visualización. La nueva mejora que hay, por ejemplo, si vamos a un informe de este tipo, ¿no? Estamos en el Canvas de un proyecto, estamos en el dashboard de un proyecto como tal.
estoy dentro de un proyecto, estoy en el dashboard, un canvas que haya preparado. Las opciones, por ejemplo, cuando estoy en modo visualización, o sea que no le he dado el botón de configurar, por ejemplo, puedo tener, creo que voy a ver en este, a lo mejor, no, en este. Voy a tener las opciones de, por ejemplo, visualizar la información de este tipo para lo que son tartitas o diagrama de pie, ¿vale? Visión de este tipo, visión de esto. A nivel de visualización voy a poder ver la información de otra manera. A nivel de configuración, cuando le dé al botón de configuración, me van a salir otro tipo de opciones que son a nivel de las rueditas. Ha cambiado las rueditas, que vendría a ser, antes teníamos 3 líneas, ¿no? Bueno, de bocadillo creo que le decían, otro le dicen hamburguesa, la verdad. Ahora se ha cambiado por el tema de engranaje. Estas son las opciones que tenemos a nivel de cambios que se han hecho a nivel de uso, ampliación. Puedo ampliar directamente los elementos que de barra, los gráficos de barra, los gráficos de tarta, ¿vale? Y los widgets de tablas y ver este tipo de información. Investment Custom Object. Investment Custom Object. ¿Vale? Esto es cómo se copian a nivel, mejor adicional a la hora de copiar, ¿no? Antes, por ejemplo, lo que tenemos son, para tener más control sobre la jerarquía formal de la inversión, ahora podrán definir tipos de inversión permitir, o sea, hacer copias directamente que van a llevar información desde el padre, desde acciones, ¿no? Eh, Capacidad de copiar su objeto personalizado a nivel 2 y 3, la información que viene en el flyout, o sea, la parte de copias, ¿vale? Todo lo que hemos visto en la sesión anterior, bueno, se ha ampliado un poco para ocupar más niveles de copia, una vez cuando copiamos elementos, por ejemplo, dentro de un proyecto. Eh, este es un resumen de lo que copiamos dentro de un proyecto, copiar los subobjetos que tiene ese proyecto, ¿vale? Acá hay un resumen como hay y acá el link para ver más información sobre ello, el tema de copia. Modificación a nivel de móviles, ¿no? Mejora a partir de el tema de aplicación. Esto va orientado a que se empiecen a usar, que puedan tener mayor control sobre lo que puede ser la imputación de horas, ¿no? La posibilidad de devolver horas, ver periodos futuros directamente del móvil, también el cambio del tema del logo y la información de configurar dónde, una vez que abro la aplicación, el landing page, donde quiero ver la información como tal. Uno de los temas más importantes también, pero en esto vamos a hacer una sesión en particular, la parte de Objective OKR, ¿no? Esto vamos a hacer una sesión en particular, ¿vale? Porque es bastante extenso el tema, eh, ¿vale? Pero creo que directamente lo voy a mostrar en la herramienta. A ver si lo podemos ver directamente en la herramienta. O mejor lo uso directamente acá. Vale, hay un nuevo menú directamente que se agrega acá, un nuevo menú que nos va a permitir ver los objetivos, por ejemplo, el progreso que llevan cada uno de los objetivos que tenemos, dentro de ellos los que result que están ligados a cada uno de los objetivos, ¿vale? Vamos a tener todas las opciones que tenemos de cuadrículas que hemos visto a nivel déjame verlo, a nivel de, vamos a verlo mejor en la herramienta, sin 15 objetivos. Es uno de los temas que más o sea, esto vamos a preparar una sesión como tal, por ejemplo, estoy yendo a este menú, dentro de ese menú podría seleccionar directamente un objetivo, acá lo que vemos son 6 objetivos, dentro de ellos 5 key results. Acá vamos a ver, por ejemplo, me voy sacando los campos que me van a decir cuántos key result tengo dentro de ellos. Vale, conversaciones, me puedo sacar los módulos esto a través del blueprint, o sea, para cada uno de los elementos, como habíamos hablado, ahora lo tenemos blueprint para que hacer cualquiera de las configuraciones que tenemos disponible, ¿vale? Sobre cada uno de ellos, como te digo, también la parte de detalle, los flyouts correspondientes, ¿vale? Para ver toda la información cuando yo esté generando mis key result, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de la configuración que tenemos con Clarity Rally, en la integración lo que he hecho es integrar, esto también es otro tipo de sesión que vamos a hacer solamente para mostrar el tema de la integración y cómo los OKR que ahora tenemos, o sea, que teníamos en Rally, podemos conectarlo directamente con lo que ahora estamos viendo en Clarity
y vamos a tener la configuración esta bidireccional que nos va a permitir hacer conexiones directamente a lo que hacemos. El Product Architecture tiene información ahí para que estará en el PDF. Esta otra parte que también está en beta aún, pero lo más importante de este resumen de cambios que hay, si lo han visto en la formación de la sesión anterior, es que la parte nos va a permitir hacer la parte de versionado, vamos a poder crear versiones sobre el Workforce Modeling, si se acuerdan lo que es el Workforce Modeling, es la posibilidad de modelar qué es lo que a nivel de recursos que necesito sobre diferentes tipos de categorías. Ahora tenemos la posibilidad de crear diferentes tipos de categorías para preparar ese plan de agregación de recursos o renovación en base al próximo año y demás, ¿vale? Entonces ya no me daría tiempo para hacerlo como tal, pero era bastante interesante que lleguemos a verlo. Como te digo, se ha liberado muchas funcionalidades, son muy útiles para cada una. Creo que tendremos que hacer una sesión por lo menos de 30 minutos sobre cada una, en los cuales podrían ver todo este tipo de funcionalidades en mayor detalle, cómo es el uso adecuado de ello, ¿no? Acá lo que hablaba, ¿no? La posibilidad de configurar, agregar a ese plan de esta división, agregarles tablas como por ejemplo la del manager directamente acá y agregar a nivel de inversión qué tipo de equipos necesitaría y hacer, ¿vale? Y hacer una vista de tabla para hacer esa configuración que yo necesito para identificar cuál es mi plan de adquisición de recursos o contratación de recursos que tenga, ¿vale? Crear nuevas versiones, versión 2, crear varias versiones de gestión de recursos que yo quiero para el próximo año, ¿vale? Es el Workforce Modeling. Siguiente punto, a ver si podemos terminarlo todo. Resource Staffing, muestro una sola cuestión que me ha encantado sobre esto, la posibilidad, bueno, ahora tenemos blueprint a nivel de recursos y roles, o sea, ¿qué quiere decir? Que los blueprint también podemos crear objetos, subobjetos a nivel de recursos y roles que nos van a permitir hacer un par de ejemplos que le voy a usar. La parte de staffing en esta versión ya se va, como tal, ay, disculpadme, pero la parte esta la quería mostrar como tal. Lo siento, vamos a ver la parte de, ¿vale? Si vamos a la parte de recursos, ¿vale? No, disculpen, a la parte de usuarios, me estoy equivocando, estoy demasiado rápido. Administración, cuando voy a la parte de usuario y quiero gestionar los usuarios como tal, por ejemplo, voy a mostrar dos ejemplos. Voy a sacar rápido este. Creo que esto es. Ay, no me perdí. A ver si lo tengo guardado acá. Resource Blueprint. Vale, acá tenemos la parte de resource. Por ejemplo, acá lo que tengo creado a nivel de recursos, a nivel de blueprint, por ejemplo, dos blueprints, uno de contractor y otro de labor, ¿vale? En los cuales, por ejemplo, si entramos a uno, como tal, puedo escribir módulos, por ejemplo, dentro a nivel de labor, puedo tener las certificaciones, el calendario como tal, y si vamos, por ejemplo, al contrato, a ver dónde está la parte de que me he perdido como tal. Quería explicar esto desde otro punto de vista y no me está saliendo lo que espero. Por favor.
No sé si está en la página que corresponde. Acá está. Vale. Esto es lo que no me voy a sacar. Por ejemplo, un ejemplo, si va a ver esto, ya había visto que he configurado dos blueprints diferentes. Este es para un recurso de mi organización y dentro de ello puedo ver la información del recurso como tal, algo que yo podía configurar en la visión anterior. Y, por ejemplo, podría ver las certificaciones que tiene este recurso, ver el calendario como tal. También voy a pasar unas listas de acceso donde ustedes pueden crear canvas, donde, por ejemplo, vemos este recurso y su calendario. Para hacer la configuración de esto ya es un acceso a la visión anterior, pero puedo ver las certificaciones. Si vamos al listado de recursos este que teníamos, y por ejemplo veo la otra configuración que tengo a nivel de blueprint, que son en este caso un recurso contratado, ¿vale? Un recurso contratado puedo tener dentro de ello los contratos que tengo, si están en efectivo o no, puedo ver la información del contrato como tal, cuándo se ha hecho ejecución, cuál ha sido la evaluación que hemos tenido sobre ese tipo de recursos que tengo contratado y qué porcentaje tiene como tal. Crear directamente, de hecho, dentro de ello, toda la información que yo tenga del recurso, tomar las notas que tengo y poder gestionar esto. Si lo tenemos conectado, como también se ha habilitado la posibilidad de conectar vía API con otro tipo de sistema. Entonces, a nivel de este objeto como tal, eso nos da la posibilidad de hacer otro tipo de integraciones que nos da la posibilidad de tener toda esta información dentro de la misma herramienta también como tal, o crear, como lo acaban de ver, un subobjeto de tipo contrato, un subobjeto de tipo certificaciones, o un tipo de certificaciones, habilidades o lo que necesite. ¿Vale? Creo que dentro de ello, como digo, quedaban mejoras a nivel de roadmap, ¿no? A nivel de roadmap, la posibilidad de ver y sincronizar los padres o hijos de cada una de las inversiones que tenemos, ¿vale? Sincronizar diferentes tipos de elementos. Ahora ha cambiado, por ejemplo, la opción de que antes directamente la configuración por defecto cuando sincronizábamos era de without events y ahora pasó a ser with event, ¿vale? Y la parte de Snap que está en beta de modificar los periodos cuando estemos realizando. Y en el Tax Management, a nivel de proyectos, inversiones o todo tipo, puedo hacerle copy from, o sea, me va a permitir crear, copiar directamente desde cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de grupo de tareas, ¿no? Mm, es lo que digo, ¿no? Directamente, por ejemplo, si vamos dentro de un proyecto, si estamos, eso sí, en el listado de timeline, ¿vale? De dentro de un proyecto, voy a hacer copy from project, por ejemplo, puedo irme directamente al proyecto y copiar las tareas que yo necesite. ¿Vale? Y eso es todo un poco por hoy. Eh, como le digo, fui corriendo para tratar de cubrir lo que he visto que me parecía interesante y tratar de encajarlo dentro de ello. Creo que nos fuimos 10 minutos, pero espero que le haya servido. La grabación creo que Jorge la enviará o se la pueden solicitar como tal. Y los documentos también que enviaremos con los links de la información que no hemos podido compartir o que nos parece más interesante. ¿Vale? Espero que le haya parecido interesante, la verdad, y hayan podido entenderlo porque fui bastante rápido con cada una de las cuestiones. Muchas gracias. Y ya saben, pueden escribir a info@solution por si les interesa alguna de las funcionalidades nuevas para que la veamos en detalle. Eso lo pueden solicitar a través de Jorge y ahí tienen mi correo por cualquier tipo de, de cuestión que necesiten. ¿Vale? Eh, Muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente webinar, que creo que ya vamos a hacer directamente sobre uno de los módulos en especial de la herramienta. Así que sin más, muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana ya, prácticamente ya estamos muy cerca del día. ¿Vale?